cuanto él deslizó la carpeta de piel negra sobre la mesa de caoba, con la misma calma gélida con la que un verdugo afila su hacha antes de la ejecución. Me miró fijamente, con esa seguridad insultante de quien se sabe ganador absoluto antes de empezar la partida, y soltó la frase que seguramente llevaba meses ensayando frente al espejo de su oficina. Lucía, esto se acabó, ya no hay vuelta atrás. En ese documento de divorcio redactado con saña, Alejandro se adjudicaba la propiedad de la casa de Coyoacán, los departamentos de lujo en la Condesa y la totalidad de las acciones de la constructora que levantamos juntos. A mí, en un gesto que él consideraba de generosidad, solo me dejaba la custodia total de nuestra hija Emilia, de 11 años, y una cuenta bancaria casi vacía, lo que mi esposo no sospechaba. Mientras se servía un whisky etiqueta azul para celebrar que me dejaba literalmente en la calle, era que yo acababa de firmar, con una sonrisa fingida, su sentencia de muerte social y legal. Al aceptar con ambición desmedida quedárselo todo, acababa de abrazar una bomba de tiempo legal que yo misma, con paciencia de artesana, ayudé a activar durante 2 años de silencio absoluto y estratégico. Muchos me llamarán cobarde o sumisa por no haber peleado ni un solo mueble de diseñador en ese comedor de Polanco, que tanto nos costó decorar. Pero tú tienes que entender algo fundamental sobre la guerra. En un divorcio contra un tiburón blanco, la mejor defensa no es atacar, sino dejar que el depredador se trague el anzuelo con el sedal completo. Durante exactamente 30 días, interpreté con maestría el papel de la esposa trofeo, la mujer dócil que no entendía de balances, impuestos ni licitaciones, mientras por debajo de la mesa, un auditor forense de mi total confianza y yo armábamos el rompecabezas de su verdadera fortuna oculta. Descubrimos un esquema siniestro de empresas fachada, licitaciones municipales amañadas y facturas infladas que drenaban el erario público. La verdadera intriga en nuestra alcoba no era si él me estaba siendo infiel con su joven amante de Santa Fe, algo que yo ya sabía por el olor de su perfume, sino quién de los dos llegaría primero a la unidad de inteligencia financiera para entregar las pruebas. Yo ya estaba allí, sentada con los agentes, mientras él brindaba por un triunfo que estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. El primer hilo de esta red de corrupción apareció un agosto sofocante, mientras yo buscaba desesperadamente un termómetro para calmar la fiebre de Emilia en el estudio de Alejandro. Debajo de una caja de puros habanos, encontré una serie de estados de cuenta de una sucursal en Querétaro que no coincidían con nuestra realidad financiera ni con las declaraciones que él me mostraba. Millones de pesos se movían como agua turbia por una coladera hacia las cuentas de una mujer llamada Gabriela Estrada. Alejandro presumía contratos gubernamentales y viajes a Cancún. Pero esos papeles ocultos contaban una historia mucho más oscura de delitos fiscales. Sobornos a funcionarios y terrenos ejidales comprados a precios ficticios para luego ser revendidos al Estado. En ese instante comprendí que mi esposo no era el empresario visionario que todos admiraban, sino un delincuente de cuello blanco con traje de diseñador, que estaba usando nuestra propia casa de Coyoacán como garantía para créditos, puente que jamás tuvo la intención de pagar, poniendo en riesgo el techo de nuestra hija. Sentí un impulso visceral de aventarle esos papeles en su cara cínica, de gritarle su traición y su bajeza frente a Emilia para que viera el monstruo que era su padre. Sin embargo, una voz fría y racional en mi nuca me detuvo en seco. Si hablaba en ese momento de debilidad emocional, él destruiría las evidencias en minutos, y bajo nuestro régimen de sociedad conyugal, yo terminaría compartiendo la celda de al lado por complicidad necesaria. Necesitaba desvincularme legalmente de ese patrimonio podrido antes de que el castillo de naipes se derrumbara sobre nosotros. Con las manos temblorosas, compré un teléfono de prepago en un Oxxo y contacté a la licenciada Montes, una especialista en fraudes corporativos. Nos reuníamos en cafeterías discretas de la colonia Narvarte, donde el aroma a café ocultaba nuestras conspiraciones. El plan que diseñamos era sencillo pero brutalmente efectivo. Yo tenía que exacerbar su arrogancia, ser la esposa tonta y descuidada para que él, convencido de mi incapacidad, decidiera despojarme de todas las propiedades voluntariamente y cargara con la titularidad total de los delitos. Pero aquí es donde la verdadera prueba de fuego comenzó. Para salvar mi libertad y el futuro de mi hija, tuve que vivir 18 meses adicionales bajo el mismo techo que mi peor enemigo. Tuve que besar su mejilla cada mañana con náuseas contenidas, servirle vino en cenas elegantes con sus socios corruptos y sonreír para las fotos en las inauguraciones de fraccionamientos construidos sobre mentiras y cemento de mala calidad. Cada sí, mi amor, que salía de mi boca era una trinchera cavada en la oscuridad. Mientras él gastaba fortunas en joyas para su amante, yo liquidaba discretamente la herencia de mi madre y la colocaba en un fideicomiso irrevocable en el extranjero para Emilia. El problema real no era soportar sus desprecios diarios o su indiferencia,
sino ocultar el terror paralizante que sentía cada vez que escuchaba en las noticias que la unidad de inteligencia financiera congelaba cuentas similares a las nuestras. Tenía que lograr, a toda costa, que él fuera quien pidiera el divorcio por iniciativa propia antes de que llegara la primera notificación oficial de embargo. El momento de quiebre llegó cuando la presión fiscal de sus socios minoritarios se volvió insoportable y el cerco legal comenzó a cerrarse. Alejandro, fiel a su naturaleza egoísta, decidió que la mejor forma de protegerse era deshaciéndose de mí para no tener que repartir el botín cuando decidiera huir del país. El día que llegó con la carpeta de piel negra, interpreté mi mejor papel digno de un premio internacional, llamé a mis amigas sollozando, fingí una crisis de nervios y me presenté a las juntas con su abogado, el astuto licenciado Garza, sin una gota de maquillaje y con los ojos artificialmente hinchados. Quería que ellos saborearan su triunfo sobre una mujer derrotada. Garza propuso términos leoninos donde yo renunciaba a cualquier derecho sobre la constructora y las propiedades a cambio de una pensión mínima. Yo, jugueteando nerviosamente con un pañuelo de seda, simplemente asentí con la cabeza gacha. Si eso es lo que él quiere para ser feliz, que se lo lleve todo. Susurré con voz quebrada, mientras mi abogada simulaba una indignación que casi nos hace reír. La trampa maestra estaba oculta en una cláusula de apenas 3 líneas que el abogado de Alejandro, cegado por la facilidad de su victoria, leyó por encima sin darle importancia. El texto decía textualmente: el cónyuge adjudicatario asume la titularidad absoluta y toda la responsabilidad patrimonial, fiscal y legal inherente a dichos bienes desde su adquisición. En lenguaje técnico y crudo, eso significaba que al quedarse con las mansiones y la constructora, Alejandro también aceptaba legalmente ser el único responsable de las deudas hipotecarias vencidas, las auditorías del SIT que ya estaban en curso, y lo más importante, las responsabilidades penales derivadas de los contratos fraudulentos firmados años atrás. Él creía que me estaba quitando el techo de mi cabeza para dárselo a su amante. En realidad, estaba firmando un documento donde se declaraba el único dueño de la evidencia criminal. Él se quedó con el brillo del botín, pero yo le entregué las llaves de la jaula donde él mismo se encerraría por su propia codicia. En el juzgado familiar de Coyoacán, rodeada de un silencio sepulcral, firmé cada página del acuerdo con una mano que simulaba temblar de miedo. Rodrigo no pudo ocultar una sonrisa de desprecio absoluto mientras el juez sellaba el convenio finalizado. Él se sentía el rey del mundo, el estratega que había vencido a la madre de su hija sin disparar una sola bala. Pero justo cuando nos levantábamos para salir, vi por el rabillo del ojo a un asistente del juzgado acercándose con paso firme para entregarle un sobre amarillo a su abogado. No me detuve a mirar la expresión de su cara. Tomé a Emilia de la mano, sintiendo su pequeña palma fría, y salí al aire fresco y purificador de una tarde de diciembre. Yo sabía perfectamente que ese sobre contenía la primera notificación formal de la investigación federal por lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Al ser ahora el propietario único y absoluto de cada ladrillo, ya no tenía a quien culpar, ni socios con quienes compartir la culpa, ni una esposa con sociedad conyugal para diluir la responsabilidad penal. Esa misma tarde, mi teléfono personal sonó 16 veces en menos de una hora. Eran llamadas de Alejandro, seguramente gritando improperios o buscando una explicación que yo no pensaba darle. No contesté ninguna. Mientras yo le preparaba un chocolate caliente a Emilia en nuestro nuevo y pequeño departamento rentado en la colonia del Valle, un espacio que olía a limpieza y a libros nuevos, el mundo de Alejandro se desintegraba en tiempo real. Los bancos, alertados por la fiscalía, ejecutaron las garantías de inmediato. Sus socios de confianza lo traicionaron en menos de 24 horas para salvar sus propios pellejos y su amante de Santa Fe. Lo bloqueó de todas las redes en cuanto se enteró de que el departamento de lujo donde vivía acababa de ser embargado por el gobierno. El hombre que solía dominar las mesas de juntas más poderosas del país terminó viviendo en la habitación de huéspedes de la casa de su madre, esperando una citación judicial que llegaría con la puntualidad de un reloj suizo. Las matemáticas de la vida son exactas. Él quiso el 100% de la fortuna, y el destino le entregó el 100% de las consecuencias. Un mes después del estallido, cuando las aguas estaban un poco más calmas, me senté con Emilia en el pequeño balcón de nuestra nueva casa. No le conté los detalles sórdidos de las facturas falsas ni de la amante, pero le expliqué con palabras honestas que su padre había tomado caminos deshonestos para brillar y que mamá tuvo que construir un muro de silencio muy alto, durante mucho tiempo para protegernos a ambas. Ella me miró con una madurez que me partió el alma, me abrazó con fuerza y me susurró al oído: «Ya lo sabía, mamá. Papá siempre gritaba por teléfono y tú ponías música clásica para que yo no escuchara, fingiendo que no pasaba nada». Yo lloré de verdad, con lágrimas que quemaban,
por primera vez en 2 largos años. No fue un llanto por la pérdida de la mansión de Coyoacán o los lujos perdidos, sino por el alivio infinito de saber que mi hija había sobrevivido intacta al terremoto emocional que yo misma tuve que gestionar en la sombra. Ella era la prueba viviente de que cada sonrisa fingida ante su padre y cada humillación aceptada en público habían valido el esfuerzo. Empecé mi nueva vida desde cero, sin los millones de la constructora, pero con la conciencia tranquila, abriendo un pequeño despacho de asesoría para negocios honestos cerca del metro Coyoacán. Mi primera placa en la entrada era de plástico barato y pequeña, pero llevaba mi nombre real y estaba impecablemente limpia. Mis clientes no eran tiburones inmobiliarios buscando cómo evadir al fisco, sino dueños de pequeñas papelerías, talleres mecánicos y panaderías que simplemente necesitaban tener sus números en orden para dormir tranquilos. Cada peso que entraba a mi contabilidad era real, sudado y libre de cualquier mancha de corrupción. No me hice rica de la noche a la mañana, pero cada fin de mes pagaba la renta puntualmente y veía crecer, centavo a centavo, el fondo para la Universidad de Emilia. Esa estabilidad modesta y luminosa era mi verdadera mansión, un lugar sagrado donde nadie le gritaba a nadie, donde no había secretos ocultos bajo los muebles y donde el dinero ya no olía a miedo ni a traición. Vi a Alejandro una última vez por pura casualidad en un restaurante de cadena sobre la avenida Insurgentes, un lugar muy alejado de sus antiguos círculos sociales. Estaba visiblemente más delgado, vestía una ropa que parecía prestada o vieja, y tenía unas ojeras tan profundas que parecían cicatrices en su rostro. Quiso levantarse de su silla cuando me reconoció, tal vez para pedirme perdón, para implorar ayuda económica o quizás para reclamarme con odio por la trampa en la que él mismo se tendió por su propia avaricia. No le di la más mínima oportunidad de articular palabra. Lo miré con la misma indiferencia fría con la que uno mira una noticia vieja y amarillenta en un periódico abandonado en una banca, y seguí caminando hacia mi mesa. No sentí odio, ni rencor, ni siquiera la dulce satisfacción de la venganza. Solo sentí una limpieza absoluta en mi alma. Él ya no era el hombre que amé, ni siquiera el enemigo que temí. Era simplemente un personaje secundario de una vida que yo ya había terminado de leer y cuyo final ya no me importaba recordar. La lección de supervivencia que le dejé grabada a mi hija es la misma que quiero compartir contigo hoy. Nunca, bajo ninguna circunstancia, construyas la estructura de tu vida sobre lo que alguien más te da por amor o condescendencia, porque lo que te dan con una mano, te lo pueden arrebatar con la otra cuando les convenga. Construye tu imperio sobre lo que sabes, sobre tu educación, sobre tu capacidad de guardar silencio cuando el ruido exterior es ensordecedor y sobre la frialdad necesaria para pensar con claridad cuando todos esperan que te quiebres y llores. Ganar en esta vida no siempre se ve como llevar una corona de oro o vivir en un palacio. A veces, la victoria más grande consiste simplemente en soltar la soga justo en el momento exacto en que el otro cree que te está ahorcando, permitiendo que el peso de su propia ambición desmedida lo termine de hundir en el abismo que él mismo cavó. Hoy mi verdadera victoria se manifiesta en el silencio pacífico de mis mañanas sin gritos y en la risa cristalina de Emilia, mientras practica sus clases de música en la sala. He aprendido que la paz mental no tiene precio y que la libertad se siente mucho mejor que cualquier collar de diamantes comprado con dinero sucio. Si este relato ha tocado alguna fibra en ti o te ha recordado que la paciencia es el arma más poderosa y letal que una mujer puede poseer, te invito a que le des like al video y te suscribas para escuchar más historias de su corazón oculto. Me encantaría que me contaras en la sección de comentarios. ¿Habrías tenido tú la sangre fría y la determinación de vivir 2 años enteros bajo el mismo techo que tu enemigo para salvar tu libertad? ¿O habrías explotado de rabia el primer día? Te leo con mucha atención desde cualquier rincón del mundo donde te encuentres. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Nos vemos en la próxima cosecha de verdades. Con el paso del tiempo, la constructora de Alejandro se convirtió en un caso de estudio en las facultades de Derecho sobre cómo la soberbia administrativa puede destruir un patrimonio en tiempo récord. Sus antiguos socios, aquellos que compartían brindis y risas con él, se encargaron de filtrar cada detalle escabroso a la prensa para limpiar sus propios nombres, dejándolo a él como el único chivo expiatorio de una red que era mucho más grande. Sin embargo, gracias al blindaje legal que la licenciada Montes y yo diseñamos, mi nombre nunca apareció en los titulares ni en los expedientes judiciales. Fui la mujer invisible que orquestó la caída del gigante desde su propia cocina. Esta discreción me permitió mantener mi licencia profesional y la confianza de mis nuevos clientes, demostrando que la mejor venganza es aquella que no deja huellas digitales y que permite que tu vida continúe como si el villano nunca hubiera existido. La relación de Emilia con su padre fue, quizás, la parte más difícil de reconstruir, pero también la más reveladora. Ella decidió enviarle cartas ocasionales a la dirección de su abuela,
pero nunca quiso visitarlo en los juzgados ni en los sitios donde él intentaba esconderse de sus acreedores. Con el tiempo, ella entendió que el amor no se mide por los regalos caros ni por las promesas vacías, sino por la protección real y el sacrificio silencioso. Verla crecer con esa claridad mental me dio la certeza de que el ciclo de abuso y manipulación que Alejandro intentó heredarle se había roto para siempre. Mi hija no será una mujer que dependa de la aprobación de un hombre poderoso para sentirse segura. Será una mujer que sabe leer los contratos, que entiende de finanzas y que, sobre todo, sabe reconocer el valor de su propia voz. A veces, por las noches, me quedo mirando el horizonte de la ciudad desde mi pequeña ventana en la del valle y recuerdo la opulencia de nuestra antigua casa de Polanco. No extraño los mármoles, ni los tapetes persas, ni el servicio doméstico que siempre parecía estar juzgándome. Extraño la inocencia que perdí, pero agradezco la fortaleza que gané en su lugar. La vida me enseñó que para renacer, a veces hay que dejar que todo lo que creía sólido se queme hasta las cenizas. Alejandro sigue enredado en juicios que parecen no tener fin, pagando abogados con lo poco que le queda, mientras yo celebro cada pequeño logro de mi despacho. La justicia no es un rayo que cae del cielo, es un camino que uno mismo pavimenta con decisiones difíciles, renuncias dolorosas y una fe inquebrantable en que la verdad, tarde o temprano, encuentra su salida. Finalmente, quiero decirte a ti que quizás estás pasando por una situación de injusticia o traición, que no te desesperes por la falta de resultados inmediatos. El tiempo es el mejor aliado de la verdad y el peor enemigo de los mentirosos. No necesitas gritar para ser escuchada, ni necesitas pelear físicamente para ganar una batalla. A veces, el acto más revolucionario que puedes hacer es mantener la calma, documentar cada paso y esperar a que el otro cometa el error que su propio ego le impide ver. Mi historia no terminó en la tragedia de una mujer abandonada y pobre, terminó en la epopeya de una madre que recuperó su dignidad y la de su hija. Gracias por permitirme compartir mi corazón oculto contigo. Que mi experiencia sea la luz que necesitas para tomar las riendas de tu propio destino. Hasta la próxima historia, valientes.